Bueno, estamos en la mesa final de interpelación con el doctor José Manuel Avellaneda, que es un dirigente conservador de Tucumán. Doctor, los otros días estuvo acá en esta misma mesa, sentado en esa misma silla, un socialista, el doctor David Tiefenberg. Y yo le planteaba el problema de la división de los socialistas, porque la gente quiere que exista un partido socialista en la democracia, porque no le gusta ver a los socialistas inclinados a un marxismo supuestamente subversivo o tomado como una subversión. Con el conservadurismo, y yo le hacía esa referencia también, la gente quiere que exista un partido conservador, porque no le gusta que los conservadores sean golpistas, quiere que los conservadores tengan sus representantes en el Parlamento y que actúen como un partido conservador. Pero no se da la posibilidad tan fácilmente de que se unan los conservadores o los partidos de centro. ¿Por qué? Bueno, yo le diría lo siguiente. En primer lugar, que los conservadores dejen de ser golpistas. Yo creo que los conservadores fuimos los menos golpistas. No todos, no todos. Mire, yo creo que un poco lo que pasa en el país es que estamos un poco enfermos un poco de ciertas cosas que no son exactas, para darle un nombre suave. Siempre conservadorismo es sinónimo a golpismo. Y sin embargo fueron los radicales los que visitaron sistemáticamente todos los cuarteles militares desde el año 90 en adelante. Mire, yo le voy a recordar una frase de Alfonsín cuando era candidato. Sí. Dijo, acá conspiramos todos. Unos contra otros, otros contra nosotros contra estos, pero todos. Pero el mote de conspiradores lo llevamos los conservadores. Fíjense que la revolución del 30, precisamente los conservadores quizás fuimos los que menos conspiramos. ¿Pero quién la hizo? Alvear se adhirió a la revolución del 30. Los grandes, sí, Alvear mandó un telegrama desde París felicitándolo a Uriburu. Y en definitiva, Justo fue ministro de Alvear y Ortiz fue ministro de Alvear. Y los dos eran radicales. Pero esa fue la concordancia con los conservadores. Pues lo que quiera, pero eran radicales. Son ciertas expresiones, por ejemplo. Pero está bien, yo le acepto que los radicales antipersonalistas, que era esa corriente. Bueno, pero radicales después claro, pero con los conservadores, no me diga ahora que los conservadores no. Pero con los conservadores, con Alfredo Palacio. Palacio también era golpista. Palacio estaba en la revolución del 30. Bueno, yo no creo. Bueno, por eso digo que hay unas declaraciones, doctor, de Palacios referidas al año 30 que no dicen precisamente después nos arrepentimos todo, ¿no? Pero la cuestión es qué pasó en ese momento. Está bien. Bueno, ahora volvamos al tema que usted me preguntó, pero aclarado aquello de los conservadores. Mire, los conservadores le pasa lo que decía un poco recién Martínez Raimonda, nos matan las opciones, no tenemos tiempo de organizarnos. No nos da tiempo, digamos, las circunstancias para ir reagrupando las fuerzas que puedan otra vez constituir el gran partido conservador que necesita el país. Y yo creo que eso, digamos, en este momento es algo indispensable. No indispensable para los conservadores, es indispensable para el país. Este es un país que anda, digamos, desequilibrado. Falta el centro derecha. Y la democracia necesita, ¿no es cierto?, que estén en juego todos los intereses que estén representados. Entonces, por eso en este momento es patriótico, indispensable, constituir el centro derecha, reconstituir un partido conservador o un partido que ocupe el lugar que ocuparon los conservadores en su momento. Pero hay un problema, doctor, que yo quiero que me lo explique porque origina muchas confusiones. ¿Qué diferencia hay entre un conservador y un liberal? Porque generalmente los conservadores se dicen liberales, pero no todos los liberales se consideran conservadores. Exacto. Conservadores y liberales fueron originariamente adversarios políticos. Es lo que pasa con todas las revoluciones, con todos los cambios, ¿no es cierto? Nacen nuevas ideas, se van amoldando, se van adaptando a la realidad y al último se van reencontrando. Si bien históricamente el conservadurismo y el liberalismo nacen como los grandes adversarios, ¿no es cierto?, en un momento se van acercando a las líneas a medida que a su vez nacen nuevos pensamientos políticos en el mundo, nace el marxismo, por ejemplo, con lo cual, digamos, los liberales se sienten más cerca de los conservadores que de los marxistas, se van, digamos, haciendo la síntesis. Y nuestra Constitución del 52, por ejemplo, del 53, precisamente es la síntesis de liberales y de conservadores. Pero en esta época, ¿qué diferencia hay? Porque, por ejemplo, ustedes no están muy de acuerdo con las postulaciones de Alzogaray, o por lo menos a veces están a favor, a veces están en contra. Hay unas diferencias ahí. Sí, creo que sí. Alzogaray se considera liberal, no conservador. Sí, y yo creo que pero son, digamos, con el tiempo esas diferencias, digamos, van perdiendo importancia. Yo diría que, por ejemplo, hoy día las ideologías políticas del mundo son marxismo,
y no marxismo. Porque Bueno. el marxismo, digamos, es un tipo de sociedad totalmente distinta a la sociedad no marxista. Occidente, decir si somos conservadores, si somos liberales, si somos socialdemócratas, yo creo que ya todo eso va perdiendo mucho el sentido. Hay dos tipos de grandes organizaciones sociales, aquellas en las cuales se sigue teniendo fe en el individuo, o en aquellas donde se piensa que la sociedad es la que tiene que dirigir el proceso. Entonces, en esos dos grandes agrupamientos que ha quedado dividido, digamos, el pensamiento humano, por supuesto estamos hoy día mucho más cerca los conservadores, los liberales, hasta los socialdemócratas, los peronistas, por ejemplo, en el caso de la República Argentina. Fíjese usted que la única gran revolución que hay en el país en el siglo este es la revolución peronista, que se traduce en una constitución, la constitución del 49. Usted sabe que se discute mucho si el peronismo es o no es una Exactamente. revolución. Y está demostrado que no es la revolución, porque la constitución de 1949 demuestra que no es una revolución. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna diferencia así tan fundamental con la constitución del 53. O sea, la oportunidad histórica que el peronismo pudo demostrar que era una revolución, que podía proponer un cambio fundamental de estructuras jurídicas para el Estado argentino, no lo propone. ¿Qué diferencia? Yo le pregunté qué diferencias podía haber con Alzogaray. Usted me dijo que no hay muchas. No hay muchas. Mire, ¿Qué quiere decir eso de que puede haber una confluencia? Yo creo que lo que tenemos que ver, que hay que pensar lo siguiente: la democracia exige, para acción de democracia estable, que no haya más de 2 o 3 o 4 grandes partidos políticos. O sea que son millones de ciudadanos que tienen que coincidir en un mismo programa, en un mismo ideal. Sí, pero no está Entonces, fácil. por eso las coincidencias tienen que ser mínimas, no tienen que ser máximas, a mi modo de ver. Pues si nosotros pretendemos las coincidencias máximas, entonces en vez de tener 3 o 4 grandes partidos políticos, tendríamos 1000 o 2000 partidos políticos. Claro, pero la gente se va orientando Claro, hacia 3 o 4. exactamente. Entonces, digamos, por eso yo le digo, en la fundamental, en la concepción integral de la vida, yo creo que no hay grandes diferencias, no hay diferencias que justifiquen que tenga que ser 2 partidos distintos el que propicia el ingeniero Alzogaray o lo que propiciamos. Le voy a cambiar el nombre. Saquemos el nombre de Alzogaray y pongamos el nombre de Francisco Manrique, por ejemplo. Tampoco. Es decir, podría haber una coincidencia. Pero por supuesto. Y si usted se pone a pensar... Tengo otro nombre más. Y si usted se pone a pensar bien, ni siquiera hoy día podría haber diferencias sustanciales, por ejemplo, con el peronismo, ni con el radicalismo. Pero entonces, ¿qué es lo que trae de nuevo este partido conservador que usted propicia? No, quiero decir que se van acercando hacia el conservadorismo. Yo creo que el conservadorismo siempre lo estable en la sociedad. Lo que se aparta del conservadorismo es la ilusión del hombre del cambio, de creer que podemos ser la sociedad distinta, de que al último el hombre se va desencantando de su imaginación, de sus innovaciones, y va volviendo un poco, digamos, a la madre, a la fuente. Quizá de acá a 200 años, el comunismo es una cosa totalmente distinta a lo que es hoy. Bueno, ya deja de ser la revolución, ya incluso está cambiando el comunismo. Hay ciertos valores permanentes en toda la sociedad humana, y es a esos valores permanentes a lo que nosotros los conservadores pretendemos representar y defender. Usted sabe que los chinos dicen que los rusos se han aburguesado, que el Partido Comunista de Rusia es un partido lo cual me estaría dando la razón. Le doy otro nombre más. Pablo González Vergés, ¿encaja dentro de su posibilidad de un partido conservador? Bueno, Carlos González Vergés, por ejemplo, es evidentemente un hombre, digamos, de un pensamiento que tiende más hacia el liberal, podría estar más cerca, aunque no le gusta quizá lo que le estoy diciendo en este momento, que puede estar más cerca de Alzogaray que de nosotros. Pero indudablemente... Sí, no creo que le guste a Alzogaray tampoco, que lo asocie con González Vergés, a ninguno de los dos. Pero en definitiva, González Vergés, a quien tengo una profunda estima, en sus valores fundamentales, en sus valores sustanciales, tenemos que estar de acuerdo, no podemos estar en desacuerdo. Bueno, podemos estar en desacuerdo en algunos aspectos, en algunas reacciones ante problemas coyunturales o concretos. Porque les vuelvo a repetir, la gran diferencia, lo que diferencia las grandes corrientes políticas mundiales y nacionales tiene que ser aquellos que mantienen su fe en el hombre como promotor de la historia, o en aquellos que, descreídos del hombre, quieren transferirle a la sociedad la conducción del proceso. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y en ese sentido, por supuesto, estoy muchísimo más cerca de un Alzogaray que puedo estar de un Nadra dirigente comunista. Bueno, evidente. Me imagino. Nadra debe pensar lo mismo. Ahora, doctor, explíqueme cuáles son las fuerzas
que intervienen en lo que se llama la concentración demócrata? Bueno, son fuerzas fundamentalmente conservadoras como de distintas provincias, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, Salta, ¿no es cierto?, que aspiran, ¿no es cierto?, a que sobre ese nucleamiento se vayan sumando otras fuerzas conservadoras para a su vez nosotros, digamos, unirnos o aliarnos con otras fuerzas centristas como ser las del ingeniero Alzogaray y el mismo Manrique o fuerzas que están en la FUPEP, o sea, tratar de que en este país, ¿no es cierto?, se logre formar una gran fuerza que pueda, le vuelvo a repetir, retornar un equilibrio el centro-derecha que quedó totalmente ¿Y desguarnecido. usted lo ve posible en este momento, una conjunción de todas esas fuerzas en la Yo creo que concentración sí, yo creo demócrata? que en este momento hay más cuestiones de celos personales, digamos, que cuestiones ideológicas o programáticas. ¿No? Es decir, Es cuestión de hombres, es cuestión de hombres. Para emplear Yo creo una- que en eso hemos avanzado mucho, yo creo que cada vez estamos más cerca, cada vez nos conocemos más, nos tratamos mejor y eso tiene que llegar. Para emplear la terminología típicamente argentina, las viejas broncas criollas Exacto. que tienen que ver en política. Son los que están jugando un poco, pero esperemos que como es que se vayan amenguando, se vayan, que los altos intereses de la nación la vayan haciendo olvidar esas viejas broncas y sobre todo la incorporación de gente nueva que no tiene broncas viejas porque son nuevos, son jóvenes, son los que decidan definitivamente la suerte de esta gran fuerza de centro. Doctor, en este momento, frente al gobierno de la Unión Cívica Radical y la presidencia del doctor Alfonsín, usted, como hombre del conservadorismo, ¿qué actitud adopta? ¿Usted apoya la gestión de este gobierno? ¿Está totalmente en contra o unas cosas sí y otras no? Yo diría que siento en primer lugar, un gran deseo de que tenga éxito el gobierno del doctor Alfonsín, un gran deseo. Pero observo con alarma, con una gran alarma y una gran preocupación, orientaciones en este gobierno que a mi modo de ver, si no son corregidas a tiempo, lo van a llevar a un nuevo fracaso. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, hay, digamos, una vieja regla en política de que uno como gobierno no puede jugar tal cual jugó como oposición. O sea, lo que más le interesa a un gobierno es tratar, digamos, de tener la menor cantidad de adversarios posible, o sea, sumar, no restar. O sea, hacer una política, ¿no es cierto?, que conforme, digamos, al mayor espectro posible de intereses y de ciudadanos. Bueno, yo observo que Alfonsín, y lo observo con sorpresa, inicia su acción de gobierno rompiendo prácticamente con la mayor cantidad de sectores posibles de la vida política argentina. Rompe con el sindicalismo, se enfrenta con el peronismo, rompe con el empresariado, crea inquietudes en la iglesia y más grandes inquietudes, digamos, en el ejército. E incluso rompe, fíjese, con sus aliados o sus amigos, digamos, del mundo internacional. Yo no entiendo, sinceramente, no entiendo qué es lo que ha pretendido hacer Alfonsín o cómo maneja Alfonsín el problema de la negociación de la deuda externa argentina. O sea, había todo un mundo democrático que indudablemente estaba dispuesto a apoyarlo al doctor Alfonsín. Y el doctor Alfonsín, sin intentar siquiera jugar dentro de las reglas establecidas para el manejo de las deudas externas, comunica o anuncia públicamente que él va a enfrentar al Fondo Monetario Internacional y que él le va a imponer, digamos, reglas de juego distintas a las que estaban, digamos, rigiendo en el mundo occidental. Yo no lo entiendo. Pero perdón, volviendo un poquito atrás en esto que usted dijo recién. Usted dice que rompe con todos esos sectores, el peronismo, sus aliados, el sindicalismo. Es decir, yo, visto desde afuera, lo que veo que lo que hizo Alfonsín fue poner en marcha las mismas postulaciones que durante la campaña había dicho. Es decir, no sorprendió a nadie. La sensación a veces es que es al revés, que esos sectores se le oponen porque no querían que hiciera lo que él había prometido. ¿Está mal que un partido cumpla con su plataforma? No está mal, pero la política es un arte. O sea, usted tiene que manejar las situaciones. Es como, digamos, como una batalla. Usted no puede simultáneamente librar la batalla en todos los frentes. Esa fue quizás la gran habilidad de Perón como político. Porque indudablemente, nos guste o no nos guste, Perón demostró ser un gran político.
político, digamos, en el arte de manejar los hombres, de manejar las situaciones. Eso es lo que me parece que le está faltando a Alfonsín. Alfonsín no podía darse el lujo de librar una gran batalla campal en el Congreso de la Nación para modificar una ley sindical para perderla. Bueno, ahí hay un error de cálculo. Bueno, pues los votos, no, error imperdonable. Sin ninguna duda. Él no puede, digamos, haberse equivocado como se está equivocando en materia de política económica. Perdón, sin ninguna duda que hubo un error de cálculo, pero que tenía que, estaba obligado el gobierno a cumplir con lo que había prometido, o sea, proponer la ley, lo tenía que hacer. Si no, lo hubieran acusado de no hacer lo que había prometido. Bueno, pues tiempo y tiempo. Nadie le podía pedir a Alfonsín que lo haga en 6 meses o inicialmente. O sea, él tiene 6 años para cumplir un programa. Yo le hablo como, digamos, desde un punto de vista estrictamente político, o sea, del manejo de la situación. La política, si bien por un lado es ciencia, pero fundamentalmente también es arte. O sea, yo dentro del político tiene que estar todo lo que aprendió de filosofía, de historia, de lo que usted quiera. Pero todo eso no tiene que ser, ¿cómo le puedo decir? Lo condicionante de su manejo. Eso tiene que ser, digamos, su base. Pero él tiene que aprender a moverse, a manejar situaciones. El político es un gran solitario, porque en definitiva no hay soledad más grande que la del poder. Entonces, él tiene que aprender a manejarse en ese campo adverso. Y el político que no sabe manejarse en el campo adverso, curiosamente que da el poder, es un político que está condenado al fracaso. Doctor, con esta palabra de un político condenado al fracaso, y usted se está refiriendo al presidente actual. No, estoy teorizando. Está teorizando. Teorizando. Se nos acabó el tiempo. Perfecto. A usted dijo muchas cosas, por eso el tiempo se va rápido, aunque a lo mejor a usted le parezca que no. Ajá. Una simple reflexión. Yo tengo acá, usted es tucumano, yo tengo acá un diario tucumano, La Gaceta Tucumán, de hoy, que dice: dramática situación de la actividad azucarera. ¿Es realmente dramática o el diario exagera? No, es totalmente dramática. Está calculado que si no se encuentran soluciones de inmediato, de acá a 15 días, prácticamente la zafra azucarera no podrá seguir adelante. Ahí tiene usted un ejemplo que estoy diciendo. El ejemplo, Alfonsín prometió, el gobierno radical prometió que iba a ser la zafra más normal de la historia de Tucumán. Y está resultando la zafra más absolutamente anormal. Con eso, quiero decir que no se están dando. No es el clima el que determina si una zafra es buena o mala. Son medidas que no se toman. Fíjese, la industria azucarera, la más antigua del país, o sea, no puede haber nada imprevisible en materia azucarera. O sea, si están sucediendo ciertas situaciones, bueno, es porque... Entonces, no quisiera dejar una sensación así como de... Su última reflexión. De total pesimismo. Pero yo desearía, yo soy un hombre del interior, llego a Buenos Aires, y lo único que puedo pretender yo, lo que anhelo yo, es poder contribuir precisamente a que este país se pacifique, a que este país se entienda a sí mismo, en que este país, digamos, salga hacia adelante. Y repito, tomo lo que dijo el doctor Rodríguez Raimonda, siempre estamos mirando un poco para atrás, no miramos para adelante. Yo le diría a los hombres de la capital federal que son tremendamente apasionados, que se olvidan del futuro por tratar de hacer, digamos, la revisión del pasado. Vivimos revisionando el pasado y siempre lo revisionamos mal. Yo creo que si en este momento, por ejemplo, no se actúa de una forma distinta en los temas fundamentales, en el económico, en la revisión, por ejemplo, de la forma como actuaron las Fuerzas Armadas en el proceso de la subversión, en la reestructuración de la enseñanza, en el reencuentro en general de los argentinos, de acá a pocos meses estaremos otra vez en un callejón sin salida. Ojalá que no. Ojalá que no, pero eso depende fundamentalmente del gobierno. Porque este gobierno, como todos los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, tiene la iniciativa. Y yo no creo que en este momento deba haber muchos argentinos que quieran el fracaso del gobierno. Casi todos los gobiernos del país en los últimos 30 años nacieron con un gran apoyo de la ciudadanía y con un gran deseo de que ese gobierno triunfe. Y yo creo que deben ser muy pocos los gobiernos que le pueden echar la culpa a la ciudadanía de su fracaso. Doctor Avellaneda, le agradezco mucho su presencia en nuestro programa
lo despedimos hasta otra oportunidad. Al contrario, muchas gracias. Muy amable. Esto ha sido esta noche Interpelación. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí en ATC. Buenas noches y muchas gracias.